¿Cómo le va? Buenas noches. Esto es Secretos del Poder. Estamos aquí en la pantalla de Canal C con el licenciado Alfredo Blanco para hablar de varios temas de actualidad. Y el primero de ellos, una mención apenas. ¿Cómo te va, Alfredo? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Se viene una editorial económica de Alfredo realmente muy interesante. Se nos va nuevamente a Estados Unidos Javier Milei. Bueno, como dijimos el martes pasado, en realidad la decisión de apoyo de Estados Unidos, muy inusual que Estados Unidos se exprese de esa manera. Bueno, era un anuncio, Argentina compra tiempo y bueno, ahora hay que ver cómo sigue porque el anuncio servía para calmar el mercado, incluso nosotros dijimos que quizás no hacía falta ni siquiera bajar las retenciones, porque una cosa era correr a Caputo en el mercado de cambio y otra cosa es correrlo al secretario de Estado o al secretario del Tesoro de Estados Unidos. Pero bueno, esa semana pasó y de acá yo diría las elecciones, cada lunes vamos a estar viendo qué nueva información aparece. Bueno, de todo esto, por cierto, van a surgir algunas cuestiones en el programa y en la editorial de Alfredo. Pero rápidamente le contamos que vamos a hablar acerca de la situación del comercio y la economía, que vamos a hablar de la necesidad de negociar para que pueda existir una avenida amplia del medio, porque el medio también existe, y un autor de un libro, un politólogo, nos va a hablar de este tema, y también vamos a hablar del increíble y terrible episodio que ha ocurrido en Bariloche, un nuevo caso de antisemitismo, del que nos va a hablar un abogado analizando toda esta cuestión, ¿no? ¿Y algún otro datito más? No, sobre la economía vamos a insistir en el hecho de que más allá de los discursos oficiales, la economía claramente ha entrado en una fase de desaceleración y yo supongo que eso incluso puede llegar a afectar el comportamiento electoral. Bueno, no falta nada para las elecciones, ¿eh? Presentamos Secretos del Poder, como lo hacemos siempre, y compartimos con ustedes toda esta información, de esta manera. Bueno, vamos a comenzar el programa hablando de el medio, pero no es el medio de comunicación. Es el medio entre dos extremos que han protagonizado en la Argentina muchísimas cosas en estos últimos años. O estamos de izquierda o estamos del lado de la derecha. El medio también existe. José Emilio Graglia, politólogo, nos está acompañando acá. Además, tiene una larguísima trayectoria en el ámbito de la política, también de la docencia. José Emilio, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Julio. Muy bien. Bueno, la primera pregunta, creo, Alfredo, es ¿por qué la necesidad de este libro? Y no solamente de escribirlo, sino que les llegue a la gente para que entendamos qué momento estamos viviendo en el país. Sería muy importante que le llegue a los dirigentes primero, porque el medio es el equilibrio. Sí. A veces se lo entiende como el centro, como sinónimo del centro, y no necesariamente. El medio es el equilibrio entre los extremos. El medio tiene que ver con la búsqueda de los equilibrios, lo cual significa diálogo y también construcción de consensos. Esa es la diferencia entre el medio y los extremos. El medio dialoga, los dirigentes del medio, los equilibrados, son los que dialogan, son los que construyen consensos, independientemente de la posición electoral que tengan. El centro tiene que ver con un posicionamiento de los actores, por ejemplo, frente a una elección. El medio tiene que ver con el funcionamiento del sistema democrático. La democracia necesita equilibrios. Entonces, hace falta que los dirigentes de todos los partidos busquen equilibrios. Los que no están en los extremos. Emilio, en el libro vos planteás, no lo he leído todo, aprovecho para agradecerlo además, pero vos planteás que en realidad en la región, en América Latina, esta tendencia pendular de las decisiones que pasamos, creo que vos mencionás desde el neoliberalismo al populismo, cosa por el estilo, han dañado la democracia. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual parecería
que las sociedades se han inclinado a esas, digamos, esas construcciones o a esos sistemas políticos claramente polarizados? Porque la dirigencia política en general opta por los extremos, porque ganar una elección es relativamente fácil teniendo propuestas extremistas. La irresponsabilidad de esa dirigencia política es no advertir que después de las elecciones, si se ganan, hay que gobernar. Claro. Entonces uno puede ganar, casi te diría fácilmente, con propuestas extremistas. Lo que no puede hacer es gobernar bien con políticas extremistas. Entonces, llegan con una propuesta extremista, gobiernan con políticas extremistas, fracasan, y entonces el siguiente es el otro extremo. El fracaso de un extremo lleva al otro extremo. En América Latina son el neoliberalismo y el populismo. Este libro es el resultado de 10 años de más de 1000 entrevistas a dirigentes políticos y económicos de prácticamente todos los países de América Latina, y trata de tipificar al neoliberalismo y al populismo. Después, en cada tiempo y en cada sociedad tienen sus nombres propios. Claro. Ese vaivén es el que ha sido muy dañino para las democracias, porque esas políticas extremistas fracasan. La gente primero, el ciudadano común y corriente, primero se enoja con el gobernante de turno, después se enoja con el siguiente, antes se había enojado con el anterior, y finalmente detecta qué tienen en común. Son todos elegidos. Entonces empieza a desconfiar de la democracia. Ahora, se parecen mucho, ¿no? Salvo que uno es de izquierda y populista, y otro es neoliberal, de derecha, pero en las actitudes, nosotros estamos viendo que, por ejemplo, Javier Milei está teniendo algunas reacciones que se parecen tanto a quien está en sus antípodas, el kirchnerismo que ellos combaten. Sí, porque actitudinalmente son iguales. O sea, el extremista no tiene adversarios, tiene enemigos. Sí. Y ni siquiera tiene aliados, tiene súbditos. Ejemplo de esto último es la relación entre Javier Milei y Mauricio Macri, que ahora aparentemente se van a reencontrar. Pero no lo toma como un aliado, lo toma como un súbdito. Entonces, eso es común a los extremistas, más allá de si son de izquierda, de derecha, progresistas, conservadores. Lo que yo digo es que no es lo mismo el centro, porque yo puedo ser de centro y además ser extremista. Por mis actitudes, no diálogo, no construyo consensos. Ese es el centro acomodaticio. Un ratito de un lado, un ratito del otro lado, pero finalmente prevalecen mis intereses sobre los intereses del funcionamiento de la democracia. Eso es lo que distingue a los extremos del equilibrio. A mí muchas veces me preguntan, bueno, pero la avenida del medio, y la avenida del medio en sociedades polarizadas, hiperpolarizadas, en lo inmediato no va a tener éxito electoral. En el mediano y largo plazo, probablemente sí. ¿Por qué? Porque la política, la construcción de consensos mediante el diálogo, significa procesos. Por supuesto que la política disputa espacios en el presente. Ahora, para aquellos que están en esa avenida del medio, les es más difícil demostrar los buenos resultados que en una de esas, de manera inmediata, pueden obtener los extremos. Claro, pero tienen que perseverar en eso, porque, por eso te decía al principio, que es importante que le llegue a los dirigentes políticos. Este libro está construido desde la academia, donde yo pertenezco básicamente, de donde provengo, pero está dirigido a esos dirigentes del medio, para proporcionarles cuál es el discurso, cuál es la propuesta, y es la democracia, el fortalecimiento de la democracia. Hoy todos están preocupados por el 26 de octubre, y está bien, están compitiendo. Yo estoy muy preocupado por el 27 de octubre, independientemente del resultado electoral. ¿Qué va a pasar con la democracia a partir del 27 de octubre? Entonces, hay dirigentes, hay partidos que tratan de equilibrar la democracia para que funcione, y hay otros que siguen jugando a los extremos. ¿Vos crees que hay riesgo cierto del sistema democrático, de lo institucional, digamos? No de un golpe de Estado, de los que nosotros hemos conocido, pero sí del vaciamiento democrático. Lo que Mandela llamaba la cáscara vacía, la democracia como cáscara vacía, que tampoco es una cuestión muy lejana.
el abstencionismo electoral, que la gente no vaya a votar, quiere decir que no cree en la democracia, y entonces la democracia se convierte en esa cáscara vacía. Antes decíamos, bueno, la democracia es mucho más que ir a votar cada tanto. Ahora ni siquiera eso, por lo menos para la mitad de la población. Esa era mi próxima pregunta. Se vio en la elección de Buenos Aires. ¿Vos pensás que para la elección de octubre mucha gente va a decidir no ir a votar? Por ejemplo, en Córdoba, digo, donde Milei obtuvo un resultado importante en su elección, ¿vos pensás de que la abstención va a afectar básicamente la performance electoral de Milei? Yo creo que no. Yo creo que se va a votar en un porcentaje de los que conocemos históricamente para elecciones de medio término. Hay algunas encuestas previas que me han comentado esta mañana, hablan de una alta incidencia de gente que no tiene el voto decidido y que algunos, con el enojo que tienen, anticipan que pueden llegar a votar en blanco. Digo, todas esas cuestiones, o tal vez una reacción adversa con un resultado adverso de no querer en adelante respetar al Congreso, porque en una de esas no te hace falta para gobernar, porque podés gobernar por decreto. ¿A eso haces referencia que te preocupa? Sí, porque después de las elecciones, independientemente del resultado electoral, Javier Milei tiene 2 años por delante. Y cualquier sea el resultado, en el más optimista de los cálculos, no va a tener mayoría, apenas iba a lograr 1/3 claro. Sí. en cada una de las cámaras. Entonces, ¿qué va a necesitar? Hasta Trump se lo dijo. ¿Sí? Necesita acuerdos de gobernabilidad. ¿Con quiénes? Si se ha peleado con todos. Entonces, al día siguiente, aún ganando, tiene que gobernar en alianza con otros. Tiene que dialogar, tiene que construir consensos. ¿Cuál es mi preocupación? Que no está en su ADN, porque es básicamente extremista. Entonces, ni siquiera se deja ayudar por los aliados potenciales que ha tenido siempre. El PRO, por ejemplo. Por ejemplo, el PRO y, por ejemplo, los gobernadores que hoy constituyen Provincias Unidas. Yo digo, están compitiendo electoralmente, de acuerdo. Ahora, hace falta venir a Córdoba, iniciar la campaña electoral y denostarlo a Schiaretti, que además es hasta contraproducente electoralmente porque es el dirigente político con mayor imagen. Entonces, viene Milei a denostarlo a Schiaretti, teniendo a Karina Milei y a uno de los Menem del otro lado, a Martín Menem. Entonces, hasta contraproducente es electoralmente, pero más allá de eso, ¿con quién va a dialogar al día siguiente? ¿Con quién va a construir gobernabilidad? Estados Unidos le da este envión, creo yo, para que llegue a octubre lo mejor posible y haga las reformas. Las reformas van por el Congreso. Va a necesitar acuerdos. ¿Con quiénes va a hacer esos acuerdos? Si los está desnostando en la campaña electoral. Claro. Yo no digo que no compitan electoralmente, esa es la lucha por el poder, son las elecciones. Pero ¿qué me preocupa del 27? Que el gobierno va a tener aliados potenciales. Porque esos aliados potenciales saben que si esto termina abruptamente, lo que sigue es el otro extremo de nuevo. Entonces, hay quienes van a querer ayudarlo. El asunto es si se deja ayudar. Te hago una pregunta, hablando del apoyo de Estados Unidos, ha dicho el secretario del Tesoro, dijo, este es un puente para que llegue a las elecciones, ¿no? Supongamos, si le fuera mal, he leído una nota antes de ayer en The Economist, que dice que si le va mal en la elección a Milei, ni siquiera los dólares que le pueda apoyar a Estados Unidos van a evitar que Argentina defaultee de nuevo la deuda. Pero si le va mal, ¿cuál es el escenario político que crees que viene? Un acuerdo de gobernabilidad que incluya a Milei, no que lo sustituya a Milei. Ahora, para eso él tiene que estar dispuesto. Sí. Lo que yo veo con mucha preocupación es cómo Milei sigue generando una expectativa que le va a ser difícil justificar un triunfo la noche del 26 de octubre. Porque si él sigue insistiendo que va a pintar de violeta el país, eso ya sabemos que no va a ocurrir. No. Entonces, además lo ha planteado en términos plebiscitarios, con lo cual si no saca más del 50%, no digo que obtenga lo de la segunda vuelta, si no saca más del 50%, el domingo por la noche se va a decir, en el plebiscito la mayoría rechazó al gobierno y después habrá que ver la composición de las cámaras.
Entonces se va a plantear ahí una situación de potencial ingobernabilidad. Para salir de esa situación va a hacer falta un acuerdo. Yo insisto en que va a haber dirigentes políticos dispuestos a ayudarlo a transitar los 2 últimos años. No sé si la Libertad Avanza, o concretamente Javier Milei, va a estar dispuesto a eso. Vamos a ver qué pasa, pero de todas maneras, Emilio, te agradecemos por la visita al programa, por el libro que vamos a leer con mucha atención para ver si nos empapamos un poco más de esta necesidad de diálogo en la Argentina. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Gracias. José Emilio Graglia, aquí en Secretos del Poder, la pausa y ya seguimos. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante. Se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizantes para nuestro flamante espacio verde. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Cuanto más rápido manejes, vas a tener menos tiempo para frenar y evitar un choque fatal. Aquí vemos a 2 motociclistas en una vía. El azul respeta los límites de velocidad y el rojo los excede. Tienen las mismas motos y conducen en las mismas condiciones. Solo los diferencia la velocidad a la que manejan. Un cambio repentino en la vía y 10 kilómetros de diferencia en la velocidad se convierten en una cuestión de vida o muerte. Respetá los límites de velocidad. Baja un cambio. Córdoba Capital. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país, que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es la institución que regula el ejercicio de las profesiones en ciencias económicas. Estar matriculado es un requisito obligatorio para ejercer. La matrícula habilita, respalda y conecta. Además, con ella, accedes a asesoramiento profesional, formación continua, herramientas digitales, servicios de salud y mucho más. Ejercer con responsabilidad. También es hacerlo con el respaldo de una institución que te acompaña. Matriculate en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es tu mejor decisión profesional. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D.
Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. Onis. Todo tiene que ver con todo. Claro, con la agujereadora estábamos justamente con esto de la construcción la parrilla, del asador. Y uno agujereaba, uno que había comprado unos bloques que tenía y bueno, pasaba rapidísimo. Pero me tocó hacer unos agujeros en los bloques de horizonte y dije, wow, qué diferencia que hay. Qué diferencia. El material es pero buenísimo. Dije, y siempre lo uso cuando me dicen, pero ¿qué tal? Mira, le digo, te digo una cosa, hacer un agujero en un bloque de horizonte no es lo mismo que hacer un agujero en un bloque cualquier otro. La diferencia, la resistencia, la construcción que tiene es muy, muy buena. Y eso es lo que mantiene la casa en pie, ¿no? Más allá de las columnas, los bloques. Horizonte, los pies sobre la tierra. Parabrisas Fabicur, la vida más segura. Cristales calidad original, stock permanente y distribución a todo el país. Servicios integrales para la gestión total del siniestro. Fabicur, más de 50 años fabricando calidad y seguridad. Milénica Insignia. Conocé el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Consultas y reclamos sobre alquileres, servicios públicos, problemas entre vecinos, multas de tránsito y discapacidad. En la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba te escuchamos y gestionamos. 0800-777-0337.
Bien, vamos a dar una información antes de recibir a nuestro próximo invitado. El próximo lunes 6 de octubre habrá una presentación de un libro realmente muy interesante. Matías Culfas, ex ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, va a presentar un libro aquí en el marco de las actividades de la Facultad de Ciencias Económicas. El libro, Producir en la nueva globalización, hacia dónde va el tren del desarrollo mundial y cómo puede subirse la Argentina. Va a tener lugar, decíamos, lunes 6 de octubre, hora 18. La entrada es libre y gratuita, se va a realizar en formato híbrido, pero también para quien quiera participar en el formato presencial, deberá dirigirse a la Facultad de Ciencias Económicas. Reiteramos, para el libro de Matías Culfas, lunes 6 de octubre, hora 18. Vamos a hablar de un tema que nos sorprendió a todos, fue realmente muy espinoso. Observar la imagen de estudiantes en un colectivo con cánticos antisemitas. Y nos ha acercado un análisis realmente muy interesante respecto a qué dice la ley sobre este tema el doctor Facundo Pérez Lloveras, que realiza algún tipo de colaboración con el Colegio de Abogados, pero además es un reconocido abogado de nuestro medio. Facundo, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Julio, un gusto estar contigo. Bueno, has hecho una consideración penal respecto a este episodio que no es gracioso, que no es gratuito y que a la hora de los cánticos antisemitas tiene leyes que regulan la situación penal respecto a este tema. Exactamente. Nosotros tenemos una ley emanada obviamente del Congreso Nacional que específicamente regula este tipo de conductas considerándolas ilícitas. Esta ley es de actos discriminatorios, así se llama, la ley 23.592, que específicamente regula y castiga los actos que realicen las personas que alienten o inciten al odio en contra de personas o de grupos de personas en razón de su religión, de su raza y de cuestiones políticas. Bueno, en este caso los cánticos, yo no los quiero repetir porque son verdaderamente irreproducibles, ¿no? Parece mentira que a veces tomemos a gracia esta situación, pero iban en contra de la comunidad judía. En este caso, ¿cómo se observa desde el punto de vista legal los cánticos de los chicos que pueden llegar a impactar también en los padres y, por qué no, en las autoridades de la escuela a la que ellos asisten, ¿no? Específicamente, estos cánticos encuadran en las conductas previstas en esta ley penal, es una ley especial que complementa el Código Penal de la Nación y son conductas obviamente reprochables que pueden ser merecedoras de penas privativas de libertad que podrían llegar hasta los 3 años de prisión. Esta es una de las consecuencias de estos cánticos. Otras consecuencias serán consecuencias civiles o otro tipo de sanciones o sanciones morales que puede darle la sociedad a estos chicos o al colegio o a la empresa que transporta a esos chicos. Pero lo más importante es que estas conductas son prohibidas, han sido atendidas por la sociedad a través de los órganos de gobierno, específicamente el Poder Legislativo, que ha tomado la determinación ya hace muchos años de sancionar este tipo de conductas. ¿Para qué? Para evitar el odio, porque el odio obviamente puede ser verbal, tal vez puede no ser nocivo en función de generar lesiones a las personas, pero los actos de odio pueden ir escalando y generalmente escalan y puede llegar a verdaderas agresiones físicas. Lo que pretende esta ley es agarrar el problema de raíz, evitar susceptibilidades de algunos colectivos por cuestiones religiosas, de raza, de país, etc. Y de esa forma tratar de algún modo ordenar las conductas de los ciudadanos. Bueno, te pregunto, vos que sos abogado, el hecho de que esto se haya cantado en un colectivo, dicen que hasta el coordinador de los chicos que realizaban el viaje de estudios estuvo participando como si fuera un chiste, pero digo, esto de inmediato se sube a las redes sociales. Me imagino que eso significa un agravamiento de esta posición y de esta acción que violenta la ley esta de la que me estás hablando, ¿no? Sí, habrá que ver quién subió ese contenido a las redes sociales. Creo que se ha pedido específicamente a las distintas redes sociales que se baje ese contenido, sí, porque obviamente promociona acciones de odio en contra de un colectivo, en este caso religioso. Pero, a ver,
en sí mismo, por sí mismo, el hecho de haber subido a las redes sociales, porque no sabemos si las subieron los propios autores del hecho, estos videos, no agrava per se la conducta. La conducta ya es de por sí grave. Es de por sí grave. Sí puede eventualmente cuantificarse en el monto de la pena el hecho de difundirla o a lo mejor de jactarse al difundirla, que se llama la actitud posterior al hecho criminal. Si una persona al realizar un hecho criminal a su vez arenga o de alguna forma quiere jactarse de eso que hizo, eso se considera como un agravante al momento de que el juez determine cuál es la pena en concreto. Si es de 1 mes a 3 años, podrá poner una pena mayor que si no hubiese hecho esa actitud posterior al hecho del delito. Bien, cuando la ley habla de acciones que apuntan al odio, evidentemente este tipo de situaciones hacen referencia a una acción de odio en contra de grupos reducidos, identificados, y que pueden llegar a derivar en cosas realmente muy graves, ¿no? Sí, todas las acciones de odio son peligrosas. El derecho penal a veces intenta prevenir hechos peores, por eso castiga conductas que se denominan de mero peligro, más allá de que lesionen, obviamente, intereses de particulares o de colectivos. Pero creo que la función específica de este tipo penal es tratar de erradicar el problema de raíz por medio de la cautela o de la prevención, castigando determinadas conductas que a lo mejor no son tan nocivas, sí son nocivas efectivamente, pero no tanto como una lesión corporal o como un atentado contra la vida. De esa forma el derecho penal lo que pretende es anticiparse y prevenir conductas posteriores más lesivas. Ahora, si vos tenés una regulación, una ley que prohíbe este tipo de actos o de acciones, ¿cómo empezamos a cortar de raíz estas cosas que verdaderamente nos ubican en una situación que nos horroriza a todos, ¿no? Bueno, como sociedad tenemos mecanismos para poder abordar distintas problemáticas o conflictividades que nos afectan a todos en forma individual o colectivo. La ley penal es una de ellas, de esos mecanismos. Otros mecanismos creo que es la educación, la preparación, la capacitación en determinados temas. Creo que este hecho, más allá de lo aberrante que es o de lo cuestionable que es para estas personas jóvenes, eso vale la pena destacar, que son personas jóvenes que a lo mejor no tienen tantas herramientas para poder dilucidar qué es lo que está bien o está mal, y a lo mejor lo hubieron realizado en un contexto de grupo, que a veces obviamente la reflexión es menor en esos contextos, y por eso no justifico el accionar obviamente de estos jóvenes. Creo que puede ser aprovechado por la sociedad en su conjunto, no solamente para castigar a estos jóvenes, sino para poder abrir el debate de cómo podemos capacitar a nuestros jóvenes, cómo podemos educar a nuestros jóvenes en cuestiones de la transmisión del odio, en que no debemos agredir a colectivos determinados por cuestiones de religión o por cuestiones de raza o de nacionalidad. Creo que es importante este hecho, no para castigar necesariamente, sino para poder abrir el debate y poder generar instancias de diálogo y tal vez, por ejemplo, profundizar mucho más en los colegios la formación respecto de este tipo de conductas que son tan lesivas y que los jóvenes puedan tener conciencia de ello. Bueno, Facundo, más allá de el repudio generalizado que ha motivado todo esto, se han presentado denuncias, ¿no? ¿Cómo puede llegar a terminar esto? Sí, efectivamente, el ministro de Justicia, Cunio Libarona, presentó una denuncia y tengo conocimiento que otros abogados particulares también lo han realizado. Va a tomar intervención, obviamente, un organismo judicial. Es probable que tenga competencia la justicia de menores porque hay menores que han intervenido en estos hechos. De este grupo de estudiantes habrá mayores también y a su vez parece que ha participado de esta arenga el coordinador del grupo de estudiantes. La justicia lo que tiene que hacer es investigar el hecho, que esto implica individualizar a las personas que han realizado estos cánticos. Obviamente presuponemos que el video es cierto, y una vez individualizados se los llamará a un proceso penal, se les tomará declaraciones
como imputados en los hechos y después tendrá una resolución que generalmente este tipo de hechos no suele terminar con una condena de pena privativa de libertad, como establece el propio tipo penal, que establece de 1 mes a 3 años de prisión, sino que suele terminar con una solución alternativa del conflicto, que lo que se denomina la justicia restaurativa o reparadora, donde muchas veces se puede pagar una indemnización, donde muchas veces el juez puede ordenar la realización de determinados cursos o capacitaciones a estas personas que han infringido la ley sobre cuestiones de discriminación o cuestiones para prevenir la discriminación y tal vez tareas comunitarias donde a lo mejor puedan intervenir colectivos a los cuales han agredidos, para de esta forma que el derecho penal no sea solamente castigar, sino que aporte algo más a la sociedad, a estos infractores, a la sociedad y a las víctimas. Esa educación que vos dijiste que en una de esas faltó en la casa o faltó en el establecimiento educativo y que en este caso la justicia, entendemos, debería también tratar de asumir. Facundo Pérez Lloveras, muchísimas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes, un placer, Julio. Nos vamos a la pausa, ya volvemos con más aquí en Secretos del Poder. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante. Se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizantes para nuestro flamante espacio verde. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Cuanto más rápido manejes, vas a tener menos tiempo para frenar y evitar un choque fatal. Aquí vemos a 2 motociclistas en una vía. El azul respeta los límites de velocidad y el rojo los excede. Tienen las mismas motos y conducen en las mismas condiciones. Solo los diferencia la velocidad a la que manejan. Un cambio repentino en la vía y 10 kilómetros de diferencia en la velocidad se convierten en una cuestión de vida o muerte. Respetá los límites de velocidad. Bajá un cambio. Córdoba Capital. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país, que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es la institución que regula el ejercicio de las profesiones en ciencias económicas. Estar matriculado es un requisito obligatorio para ejercer. La matrícula habilita, respalda y conecta. Además, con ella, accedes a asesoramiento profesional, formación continua, herramientas digitales, servicios de salud y mucho más. Ejercer con responsabilidad. También es hacerlo con el respaldo de una institución que te acompaña. Matriculate en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es tu mejor decisión profesional. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro.
Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. Claro, con la agujereadora estábamos justamente con esto de la construcción la parrilla, el asador. Y uno agujereaba, uno que había comprado unos bloques que tenía y bueno, pasaba rapidísimo. Pero me tocó hacer unos agujeros en los bloques de horizonte y dije, wow, qué diferencia que hay. ¿Qué diferencia? El material es pero buenísimo. Dije, y siempre lo uso cuando me dicen, pero ¿qué tal? Mira, le digo, te digo una cosa, hacer un agujero en un bloque de horizonte no es lo mismo que hacer un agujero en un bloque cualquier otro. La diferencia, la resistencia, la construcción que tiene, es muy, muy bueno. Y eso es lo que mantiene la casa en pie, ¿no? Más allá de las columnas, los bloques. Horizonte, los pies sobre la tierra. Parabrisas Fabicur, la vida más segura. Cristales calidad original, stock permanente y distribución a todo el país. Servicios integrales para la gestión total del siniestro. Fabicur, más de 50 años fabricando calidad y seguridad. Milénica Insignia. Conocé el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Consultas y reclamos sobre alquileres, servicios públicos, problemas entre vecinos, multas de tránsito y discapacidad. En la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba te escuchamos y gestionamos. 0800-777-0337. Bueno, tenemos ahora un invitado a quien le vamos a preguntar sobre cómo se ve desde el mundo empresario la realidad macroeconómica. Me estoy refiriendo al presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, una institución de muchísimo prestigio, así que le agradezco muy especialmente, Manuel, que se haya llegado hasta el estudio, porque sé que tiene una agenda complicada. Un gusto, Alfredo. Estamos acá para comprometernos con el país. Hablando de compromiso con el país, ¿cuál es la visión que tienen desde la Bolsa, que desde la presidencia de la Bolsa además pueden ver, tener una mirada que no solamente es de un sector? ¿Cuál es la visión que tienen sobre la situación que estamos atravesando, las complejidades del corto plazo y la mirada hacia futuro? Bueno, nosotros venimos apoyando las ideas de la libertad, el libre mercado, el equilibrio fiscal, el control monetario, la integración al mundo del país, el respeto por las instituciones, es decir, este liberalismo que nosotros venimos pregonando, bueno, es lo que ha intentado y sigue intentando de aplicar el presidente Milei, por eso hemos apoyado esta orientación del presidente, el rumbo que le ha impuesto al país y a su política económica. Y bueno, desde el sector, desde la Bolsa y de los distintos sectores que conforman la Bolsa, vemos que hay un apoyo indudablemente importante, a pesar de que a no todos los sectores les va de la misma forma, algunos mejor, otros no tan bien. Bueno, estamos en un proceso de ajuste que es inexorable. No debemos olvidarnos nunca de la herencia que recibió el presidente Milei del gobierno kirchnerista, del daño que le hizo el kirchnerismo al país, al gastar muchísimo más dinero
del que el presupuesto y de que los ingresos le permitían. Llevó el gasto público del 23% en el año 2003, lo llevó ahora hasta antes de Milei al 42%, con lo cual realmente generó déficits fiscales importantes. Eso se tuvo que cubrir con emisión de moneda, porque no hay posibilidades de que el país, después de los default que tuvo en el pasado, pueda acceder a los mercados de crédito. Entonces todo lo que es exceso de gasto hay que financiarlo con emisión de moneda, y eso generó inflación. Y la inflación, que hace muchos años de la cual no nos podemos salir, no podemos sacarla de encima, porque no se han hecho los procesos de ajuste que hicieron Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil. Todos los países que han estabilizado su moneda han pasado por procesos de ajuste y de correcciones que son indudablemente afectan a la actividad económica, afectan a ciertos sectores, porque la economía se enfría un poco. No hay cómo frenar la inflación sin enfriar un poco la economía. Si alguien descubrió que se puede frenar la economía, se puede frenar la inflación reactivando la economía, bueno, la verdad que hubiera descubierto una posición, una situación fantástica, pero eso no se ha podido descubrir. Hay que enfriar la economía, y eso genera, en cierto modo, algunas tensiones en los sectores productivos, en los sectores sociales, que hay que tratar de atenderlos, pero al mismo tiempo hay que saber que son procesos inevitables para lograr lo que viene después, que es consolidar la estabilidad monetaria. Cuando un país consolida la estabilidad monetaria sobre la base del equilibrio fiscal, y es creíble y es serio, comienza una reactivación que es muy fuerte y muy importante. Y eso lo hemos vivido en todos los países que conocemos, en donde han tenido procesos muy virtuosos de crecimiento sobre la base de la estabilidad, no sobre la base de la intervención del Estado, de los planes platita, los planes de subsidios y de emisión de moneda que ha tenido a la Argentina como un caso realmente lamentable de ejemplo, ¿no? Manuel, en estas últimas semanas ha habido cierta sensación de inestabilidad por fragilidad en el sector externo, que ha llevado a un apoyo muy explícito del secretario del Tesoro de Estados Unidos y del presidente Trump, y estamos a un mes de las elecciones. ¿Pensás que esta situación se debe al hecho de que estamos muy próximos a una elección y que obviamente se radicalizan las posiciones, o hay algo en el programa económico que falló y que tuvimos problemas en el sector externo? Milei es un presidente particular, pero hay que reconocer que con su personalidad logró realmente generar superávit fiscal en 5 meses al comienzo de su gestión, que ha sido un hecho histórico, que un país pueda resolver tan rápidamente el desequilibrio fiscal y el desequilibrio macroeconómico. Pero obviamente lo que generó esta volatilidad cuando parecía que había una cierta calma en la economía del país, fue el resultado de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que en donde La Libertad Avanza perdió por bastante diferencia con el peronismo, el kirchnerismo y el peronismo. Que fue sorpresiva, además. Fue un poco sorpresiva porque se pensaba que Milei iba a tener mayor apoyo en la provincia de Buenos Aires, pero cada vez que aparece un triunfo kirchnerista o peronista kirchnerista en las elecciones, se produce realmente un shock en la sociedad y en los sectores productivos, porque sabemos a dónde nos llevan realmente al desorden, a los desequilibrios fiscales, a la emisión de moneda, al proceso inflacionario elevado, no digo descontrolado, porque ellos empiezan a poner controles en la economía para que la inflación no se dispare tanto, controlan precios, prohíben importaciones, prohíben exportaciones. Y esto no es saludable para la economía de un país porque nadie invierte en ese contexto. Y eso es lo que termina generando una pobreza del 40 y pico por ciento, casi 50%, como llegó el gobierno anterior y entregó el gobierno en esas condiciones. Así que lo que tenemos que saber es que las elecciones de la provincia de Buenos Aires no son un ejemplo muy claro y contundente de lo que se está viviendo en la política argentina, porque en esas elecciones se elegían los diputados provinciales. Sí. Y senadores provinciales. Y entonces los intendentes de las ciudades de la provincia de Buenos Aires, que en su mayoría son peronistas, trataron de que sus candidatos a legisladores provinciales ganaran las elecciones. Y de esa forma
se jugaron ante la sociedad de sus ciudades para que los votaran y ganaran las elecciones. Sí, pusieron toda la carne en el todo. asado. Y eso hizo que ese apoyo de los intendentes apoyaran a los candidatos de esos candidatos peronistas y generó un mayor voto hacia al partido peronista, kirchnerista en este caso. Bueno, entonces, eso no va a suceder el 26 de octubre, que los legisladores que se eligen son nacionales. Entonces la provincia de Buenos Aires va a elegir sus candidatos a diputados y senadores nacionales, pero los intendentes no van a jugar ahí un papel trascendente. Entonces creo que se pueden restablecer un poco los equilibrios que se perdieron en esa elección. Pero bueno, veremos. Yo creo que eso afectó al presidente Milei, afectó al partido y le ha generado que los diputados y los senadores comiencen a hostigar al plan económico aprobando leyes que, si bien tienen objetivos muy nobles, como es el caso de discapacidad y como es el caso de los ATN y varias leyes que se han aprobado, que Milei ha tenido que vetarlas, bueno, salieron realmente a aprobar esas leyes para, digamos, no solamente para resolver problemas sociales que, por supuesto, todos querríamos resolverlos, pero no se pueden resolver de la noche a la mañana, sino también para boicotear el resultado de este plan económico que estaba siendo exitoso. Tan exitoso es, en realidad, desde un punto de vista muy económico, el hecho de lograr la estabilidad macroeconómica como logró Milei, que en un momento muy delicado, ese viernes 19, que yo estuve en la bolsa con Milei, y yo lo elogié a Milei por el rumbo de su política económica, sabiendo que ese día se vendieron 678 millones de dólares para apaciguar la suba del dólar. Es decir, fue un mal momento, pero yo decidí apoyarlo porque yo apoyo el rumbo independientemente de las circunstancias y de la coyuntura que esté pasando el plan económico. Te escuché ese día, incluso hablaste de la reelección. Y claro, que yo creo que Javier Milei hizo una cosa muy buena, que es hacer el ajuste en el primer año y el segundo, pero parte del primero sobre todo. Entonces ya la parte dura la hizo, y ahora si se calmaran los ánimos políticos, este gobierno debería comenzar a recoger los frutos de la estabilización. Y esos frutos de la estabilización son muy poderosos y van a sorprender al país. Acuérdense que el presidente de la Rúa tuvo que prometer el 1 a 1 cuando ya la convertibilidad estaba bastante comprometida por los déficits fiscales que se empezaron a introducir. Tuvo que prometer a la sociedad el 1 a 1 para ganar las elecciones. La sociedad, una vez que se estabiliza la economía, la moneda, y se reduce la inflación drásticamente, no quiere cambiar, quiere mantenerse en eso. Eso le pasó a Uruguay, a Brasil, a Paraguay, a Perú y a Chile. Y bueno, y ellos ya no abandonan esos lineamientos económicos, ya están como incorporados en la sociedad. Te saco del tema y te hago una pregunta que tiene que ver con que el canal cumple 20 años. Y hablando con el director, ¿cómo ven ustedes desde la bolsa a nuestro canal y qué percepción tienen del futuro de trabajo? Bueno, yo creo que el periodismo cumple una función muy trascendente en cualquier país del mundo, y en Argentina, que tiene una política en permanente ebullición. Creo que es muy saludable tener un periodismo objetivo, sensato, que opine con racionalidad y no dejándose llevar por los intereses del corto plazo, por ejemplo. Y queremos subir los sueldos, queremos ganar más, queremos mejorar el bienestar, queremos tener una economía de producción. Y todos queremos eso, pero el tema es cómo lo logramos. Y creo que en ese sentido ustedes han cumplido siempre un rol racional en los distintos programas que yo circunstancialmente escucho, y he venido a muchos programas. Y si me invitan a mí, que yo no soy ni mileísta ni macrista, como a veces me asignan ese favoritismo, yo soy liberal, y como liberal he apoyado a presidentes que tienen estos lineamientos políticos. Así que reconozco que ustedes cumplen un rol importante, trascendente. Ahora están, creo, en el canal Flow, también, que es un canal que llega a todo el país. Así que bueno, creo que esta función que cumplen es trascendente y debemos realmente elogiarlos y felicitarlos. Manuel, muchísimas gracias. Sé que tenés una agenda complicada y que te están esperando. Un gusto estar contigo, gracias. Alfredo.
Muchísimas gracias. Hay que seguir batallando. Lo vamos a volver a invitar al presidente de la Bolsa después de las elecciones para hablar ya con menos ruido político sobre la situación económica. Vamos a un corte, enseguida volvemos. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante, y se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizantes para nuestro flamante espacio verde. Bueno, vamos a nuestro comentario de la semana. Vamos a comenzar con una consideración. Le voy a pedir la primer placa al director, que me acompañe esta primera imagen, que tiene que ver con decir brevemente qué es lo que es el EMAE, antes de hacer un comentario sobre él. El EMAE es un estimador, es una estimación que hace el INDEC, nuestra Oficina Nacional de Estadística, que refleja de manera muy adecuada, anticipa lo que van a ser los datos del Producto Interno Bruto, es decir, la cantidad de riqueza que se genera en el país. ¿Y por qué quería empezar mostrándoles esto del EMAE? Porque mi impresión es que definitivamente la economía ha entrado a desacelerarse. Y como no tenemos los datos todavía del Producto Interno Bruto, vamos a usar los datos oficiales que el INDEC nos provee del EMAE. Miren, en la siguiente placa está la evolución del estimador, cómo ha variado mes a mes. Allí, en aquel extremo, diciembre del 23, tenemos esa caída, que fue una caída importante, una vez que se hizo la devaluación, hubo un ajuste muy fuerte, y durante el año 2024 daba la impresión que la economía, en particular a partir de junio, la economía parecía que se recuperaba. Es la época de discursos bastante optimistas del gobierno, diciendo hemos logrado bajar la inflación con la economía que crece. Sin embargo, si nosotros venimos al 2025, además de los problemas del sector externo, de los cuales hemos hablado mucho nosotros sobre las dificultades que tiene Argentina para cumplir el compromiso de acumular reservas, compromiso que tiene con el Fondo Monetario Internacional, tenemos todas estas caídas. Mire, en julio, por tercer mes, la economía medida por el EMAE cayó. No cayó mucho, 0,1, pero cayó. Y los datos que hay, estos ya no oficiales, correspondientes al mes siguiente, es decir, al mes de agosto, por ejemplo, las estimaciones que hace Fiel, dan que nuevamente cayó. Entonces, está claro que la necesidad que tuvo el gobierno de intentar solucionar los problemas en el mercado cambiario, recordarán cuando aumentó los encajes, cuando la tasa de interés fue muy alta, y nosotros dijimos, eso va a hacer que el nivel de actividad se resienta. Bueno, eso es lo que ha ocurrido. Está probado que si uno opera con tasas de interés real positivas muy altas, la economía se desacelera. Y eso es una situación que pienso va a seguir hasta las elecciones. La semana pasada mencionamos que en estas dificultades que tiene Argentina en el sector externo, había surgido de manera bastante sorpresiva el apoyo explicitado en los comunicados del secretario del Tesoro de Estados Unidos y del presidente Trump. Pero también dijimos que eso era un mecanismo que en realidad le daba tiempo a la Argentina. El hecho de que Estados Unidos dijera lo voy a apoyar hacía que quienes querían correrlo al ministro del mercado cambiario tuvieran un poco más de cuidado.
Pero bueno, ahí no termina la historia. Ahí debería comenzar la historia para ver cómo se resuelve. El secretario de Estado de los Estados Unidos ha dicho en una declaración en la televisión que a Estados Unidos le da un puente al presidente Milei para que llegue a las elecciones. Fíjense la siguiente placa que quiero mostrarles. El presidente Milei debe ser consciente de que en todo gobierno hay un desgaste, pero que él en los últimos meses ha tenido más dificultades. Y entonces les voy a mostrar lo que es la confianza en el gobierno. Este indicador lo hace la Universidad de Itela y hay muchos estudios que muestran que este indicador tiene correlación, es decir, camina junto con las decisiones electorales de los argentinos. Y fíjense ustedes, si uno toma el indicador de Itela y hace que sea igual a 100 cuando asumió Milei, nos encontramos que tuvo una caída hacia septiembre del 24, pero que se recuperó. Y el punto más alto a que llegó, nunca llegó al momento en que había asumido, pero llegó a 93.20. Sin embargo, fíjense ustedes la caída en septiembre, es 32 puntos más bajo la confianza en el gobierno medido por el indicador de Itela. ¿Qué es lo que quiero plantearles con esto? De acá a las elecciones, el gobierno tenía fundamentalmente dos elementos con que presentarse a la elección. Uno, que había bajado la inflación, y vamos a conocer el dato seguramente un poco más alto, probablemente arriba del 2%, cuando salga el dato correspondiente a septiembre, pero todavía el gobierno va a poder decir, mire de dónde veníamos. Y el otro dato era mantener el dólar tranquilo, que el apoyo del gobierno de Estados Unidos, digamos que en el corto plazo le ha tendido este puente. Vamos a ir a votar y me gustaría cerrar con una imagen. La elección que tenemos en octubre es una elección en la cual todos vamos a ir a votar el día 26 y todos vamos a estar pensando el 27 qué va a pasar con el dólar. Las elecciones parlamentarias del 2025 probablemente como nunca antes van a tener un componente sumamente delicado, que es la situación del sector externo. Y seguramente, no digo antes, pero después va a haber que corregir la política cambiaria. Lo vamos a ver eso seguramente en la semana siguiente de las elecciones. Nos vamos, Julio, nos despedimos. Nos quedamos muy tranquilos, Alfredo. Muchísimas gracias y seguimos camino a las elecciones, analizando un poco la actualidad también en materia de mercados y lo que pasa con la economía. Hasta la próxima semana y buenas noches.